Bueno, queridos santos, hemos estado, podemos decir, echando una base en términos de la palabra, en muchos aspectos, aunque al final todos estos aspectos se unen. Y este pasado domingo estuve compartiendo un poco sobre el mensaje 7 del alimento matutino que ustedes están también disfrutando. Y me impresionó esa palabra que Pablo le da a Timoteo en primera Timoteo 6:12, que le da varias cosas, pero ahí básicamente me gustaría quedarme hoy. Este mensaje va a tener dos secciones porque está comprendiendo algunos puntos que nosotros habíamos ya discutido, pero queremos repasarlos y entrarlos en este asunto del tema de pelear la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Es sorprendente y maravilloso la revelación divina que emana de cada palabra escrita por nuestro querido hermano Pablo. Y también es sorprendente la comunión que él desarrolla con Timoteo, el cual no es una comunión ligera, sino que es una comunión de años, de maduración y perfeccionamiento. Podemos decir hasta la graduación, podemos decir, de estas dos cartas, que fueron escritas en un intervalo de 2 años, entre el primer encarcelamiento de Pablo y el segundo en Roma, y en el segundo por el comentario que él le hace a Timoteo de que su vida está a punto de ser derramada en libación. Él está ya sintiendo y sabiendo que su vida está a punto de terminarse, pero no lo dice en un tono de tristeza o de derrota. Por el contrario, él está proclamando que él finalizó la carrera, peleó la batalla. Es decir, lo que él le aconseja a Timoteo en primera de Timoteo, se lo consuma con su vida en segunda de Timoteo. Pero quería trabajar un poco en este asunto de pelear la batalla, porque a veces pudiéramos tomar esto bastante simple, pero si unimos los cabos de todos los elementos que están detrás de esta palabra, pues vamos a darnos cuenta de que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo para nosotros, en la urgencia de nosotros también pelear la batalla. Y en Efesios, en 1 Timoteo 6:12a dice: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Una vida cristiana apropiada incluye pelear la buena batalla, número 1, contra Satanás y su reino de tinieblas, y también en pro de los intereses del reino de Dios. Es decir, si usted pelea contra Satanás, abre la puerta por el beneficio de los intereses del reino de Dios, y cuando usted está por los intereses del reino de Dios, de seguro usted tiene que pelear con Satanás. Ahora bien, vamos a entrar un poquito más adelante sobre eso, no en este mensaje, pero le traía a los hermanos que muchas veces nosotros declaramos, y está muy bien, que Cristo venció a Satanás, que Satanás está derrotado, que Cristo lo hizo todo en la cruz, que Cristo nos sentó en los lugares celestiales, y todo eso es cierto. No, pero es cierto en la medida que usted viva la experiencia de la cruz y viva la experiencia de la resurrección, y usted salga de la atmósfera donde Satanás reina. Cristo dijo claramente: aquí viene uno que nada tiene en mí. El príncipe de este mundo que nada tiene en mí. Es decir, Cristo está reconociendo que hay una atmósfera
fuera de él que Satanás gobierna y se mueve. Si usted está dentro de esa otra atmósfera, entonces usted está a expensas de ser atrapado y de ser engañado. Si usted está en la atmósfera de donde el Señor dice, nada tiene en mí, que es Cristo mismo, entonces Satanás no tiene acceso y está completamente derrotado. Por eso necesitamos saber cuáles son los niveles de esa batalla, cuáles son las armas que tenemos para luchar esa batalla. Y para eso nos gustaría trabajar primero sobre la base para esa batalla y lo que necesitamos y lo que tenemos ya a nuestro lado para esa batalla. Porque la batalla está, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha, dice Pablo. O sea, si Pablo fuera a decir, como decimos muchas veces nosotros, Cristo está vencido, usted no tiene que hacer nada, ya usted está en los lugares celestiales, ese es un mentiroso, no le crea. Pablo no hubiese dicho en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas, gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es mucha gente. Eso es un grupo grande. Y nosotros no podemos andar descuidados. Dice Pedro, el que cree estar firme, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el que se deje devorar, se lo devora. Entonces, necesitamos estar alertas, necesitamos estar conscientes. Los mensajes pasados trabajamos más profundamente en esto, no vamos a entrar ahí. Pero sí quiero aprovechar esta misma línea de la batalla para amarrar los mensajes anteriores en este asunto hacia dónde vamos, precisamente en el camino de la victoria, en el camino para derrotar al enemigo. Así que, como mencioné, que Pablo mencione a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, él estaba considerando varios frentes de batalla. Así que el término fe en sí mismo contiene dos aspectos esenciales. Tiene la fe objetiva, y esa fe objetiva se utiliza mucho precisamente en el cristianismo. Cuando inclusive recuerdo que alguna persona me preguntaba que si yo era de la fe, que si yo era un cristiano de la fe. Yo decía, sí, yo soy cristiano de la fe. Pero también está el elemento de las personas que dicen que tienen fe. Entonces ya ahí cambia el concepto de la fe como la fe objetiva que comprende las verdades o principios. Y entonces el que dice que tiene fe, que habla de algo intrínseco, pero aún ese concepto de fe tiene todavía más profundidad. Así que por un lado, en el recobro del Señor, cuando hablamos de la fe objetiva, es mucho más amplio de lo que puede hablar muchos cristianos. La fe objetiva es el contenido de la economía de Dios, que incluye el proceso de Cristo desde su encarnación, muerte, resurrección, ascensión, entronización y su participación para producir la iglesia, su cuerpo, hasta que Cristo produzca los vencedores, su novia, la nueva Jerusalén. ¿Qué les parece? Todo eso es la fe objetiva, la fe que necesitamos cuidar, la fe que necesitamos profundizar, la fe que necesitamos conocer y la fe que necesitamos defender. En el recobro del Señor siempre estamos en esa defensa. Y la manera que mejor defendemos la fe es poder repetir y poder ver, de tal manera que cuando la hablemos la podamos impartir a otros. Entonces eso hace que estemos defendiendo la fe. Pero la fe desde esa perspectiva del contenido de la economía de Dios. Pero necesitamos movernos entonces en el aspecto objetivo. Pablo advirtió a Timoteo que no fuera distraído por nada,
que no fuera la economía de Dios. Ustedes saben que ahí había mucha influencia, en Colosas pasa lo mismo, mucha influencia, mucha mezcla, y Pablo define nuestra vida cristiana debe estar centrada en la economía de Dios. Entonces, pelear a favor de esa fe objetiva es mantenerse firme en todo lo que es el deseo y el plan de Dios para completar su deseo y su economía, y rechazar a todo y a todos los que hablen otra cosa. Y ese todo incluye lo que el enemigo pone dentro de nosotros. Ese todo incluye no solamente la crítica abierta contra la economía de Dios, sino todo aquello que nos distrae, todo aquello que sustituye a Cristo. Y ustedes van a entrar ahora en un alimento matutino en esa línea. Todo lo que sustituye a Cristo es una batalla constante, diaria, que tenemos por la fe. Pero no ya la fe objetiva, sino la fe interna nuestra, que ha sido ya Cristo en nosotros como la fe, desarrollándose, creciendo y formándose en nosotros. Entonces cualquier cosa que sustituya el vivir de Cristo como fe en nosotros, necesitamos librar la batalla. Así que punto 3, repite lo que acabo de decir. La fe subjetiva es Cristo mismo forjándose en nosotros por medio de su palabra, que es el rema, que produce la fe para creer en Él y su palabra, amarle a Él y darnos a Él voluntariamente cada día. Esa es la fe objetiva que sale de la palabra. Y esa hay que batallarla cada día. Cada día. Esa, aunque aparentemente no la vemos como batallar por la fe, pero es la más importante. Porque si usted mantiene ese vivir y ese fluir de vida dentro de usted, entonces usted podrá luchar contra la otra externa. Hay una referencia precisamente en esta semana 7, me parece que es el día 2, y la he copiado directa, porque nos lleva entonces a las armas, principalmente al arma, la primera arma, hay muchas, pero principalmente el arma y la más importante de todas las armas para batallar contra la fe objetiva y la fe subjetiva. Dice esa nota ahí, debemos tener contacto con la palabra y por medio de ella recibir a Dios por el Espíritu. Y fíjense cómo dice, entonces tendremos fe. Entonces tendremos fe. No se refiere a la fe objetiva. Usted puede conocer toda la economía de Dios, pero esta fe que estamos hablando es la fe del Cristo que se forja en nosotros, que nos lleva a amarlo, nos lleva a darle la preeminencia, la que nos lleva a vivir por Él y para Él. Esa es la fe que el Señor está buscando. Cuando acudimos a la palabra, Dios se infunde en nosotros y espontáneamente la fe opera dentro de nosotros para introducirnos en una unión orgánica con Dios. Cuanto más Dios se infunde en nosotros, más nos hacemos uno con Él. Sin embargo, este asunto tan crucial ha permanecido oculto por muchos siglos. Puesto que Pablo sabía la importancia de esto, encargó a Timoteo que peleara la buena batalla, que militara la buena milicia. Ahora quiero profundizar un poco más en este asunto de la palabra y lo que Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Tenemos que dar gracias al Señor que estamos aquí, el recobro del Señor. Porque yo personalmente he leído este verso cientos de veces. Y me sonaba tan sencillo,
no había mucho que hablar. Especialmente esto, echa mano de la vida eterna, uno rápidamente está pensando en el futuro, en la vida eterna futura. No, ¿qué va? ¿Qué va? Nuestro espíritu ha sido saturado y mezclado con la vida divina. Pero ahora tenemos la capacidad de ser infundidos y nutridos cada día de Cristo como nuestro alimento. Por un lado, su espíritu está completo, pero por otro lado, el Señor desea liberarse y avanzar hasta que pueda cubrir todas sus partes internas. Como una pequeña coma. En la antigüedad, los antiguos, incluyendo no solamente los judíos, sino también los paganos, todos pensaban que el corazón tenía las facultades que tiene el cerebro humano hoy. Es decir, ellos no tenían el conocimiento que tenemos hoy de que todo se genera en el cerebro. Ya cuando entra Pablo sin saberlo profetiza, donde presenta en Efesios que todo sale de la cabeza. Pero en el Antiguo Testamento todo sale del corazón. Si usted se fija, el corazón tiene sentimientos, tiene odio, tiene rencor, tiene tristeza, todo sale del corazón. Claro, entonces ellos mentalmente pensaban que todo salía del corazón. Por eso se usa mucho la palabra de las partes internas o de las entrañas, dependiendo de la versión. Porque ellos entendían que todas las cosas salían de aquí adentro. Pero en la sabiduría de Dios, aunque el hombre estaba pensando en una cosa, cuando Dios presenta en los Salmos y en Eclesiastés y en Proverbios, que empieza a hablar del corazón y lo que hace y lo que no hace, y luego el Señor entra en el Nuevo Testamento a hablar del corazón, entonces el ministerio agarra todo eso y entonces lo define como la conciencia que tiene una parte en el espíritu y tiene una parte en el alma, conecta a ambos, y entonces esa mezcla produce el corazón. Eso solamente el ministerio lo puede ver. Y ahora podemos tener una visión más clara. Pero cuando se habla de las partes internas, por eso es que se utiliza ese término, porque aún Pablo, cuando habla de las partes internas, está hablando de las cosas internas del hombre que necesitan ser ganadas. Y Dios necesita entrar en lo que ahora el hermano Lee le menciona, nuestro corazón psicológico, le llama el hermano Lee, que es entonces todas nuestras partes, mente, voluntad, emoción, conciencia, todo eso tiene que estar ganado por el Señor. ¿Cómo logramos eso? Bueno, la palabra es la clave. Adán tuvo un fracaso grande. Adán no participó del árbol de la vida, y me voy a detener un poco a profundizar en eso porque no lo he hablado antes con tanto detalle como voy a hablarlo esta noche. Adán, lo único que le faltaba era ser infundido por el árbol de la vida, y de esa manera iba a ser saturado por Dios, iba a entrar en la realidad de Dios, y de esa manera iba a estar capacitado para poder enfrentar al enemigo. Era lo único que le faltaba. Él tenía, su espíritu estaba limpio, su alma estaba limpia, su cuerpo estaba limpio, y él tenía comunicación con Dios, pero Dios estaba afuera y Dios estaba esperando que él entrara en esa dimensión de participar del árbol de la vida. Ya habíamos dicho en otro mensaje que el árbol de la vida es simbólico. No había un árbol físico, sino que había un misterio detrás del árbol de la vida que lo vamos a describir hoy. Ante el fracaso del hombre de ir al árbol de la vida para ser infundido de la vida divina y ser saturado
de Dios como su realidad, entonces ahora el árbol viene a nosotros. El árbol vino a nosotros. Dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Veamos la nota. El pan de vida se refiere a la naturaleza del pan, la cual es vida. El pan vivo se refiere a la condición del pan, la cual es viviente. Vean las expresiones vida y viviente y no se desvíen de la expresión árbol de la vida. O sea que podemos concluir que el pan vivo que da vida es equivalente al árbol de la vida que Adán debió participar. Por eso decimos que el árbol de la vida vino al hombre y se ofreció. Ya no se quedó en silencio esperando que el hombre escogiera, sino que ahora él vino y se ofreció. Y le dice, el que come tendrá vida. Pero hasta ahí todos lo hemos escuchado y estamos de acuerdo. Pero Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, que por un lado, Cristo es nuestro alimento como el pan que da vida, pero también es que Él es la palabra. Si en el principio, dice Juan, que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué es el principio? La pregunta es, ¿qué es el principio? Pues el principio es el principio de todas las cosas. ¿Y dónde estaba la palabra cuando Adán estaba en el huerto? Estaba en Dios. ¿Y dónde se expresaba esa palabra? ¿Sabe dónde? En el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida era ¿quién? Cristo mismo. Así que, por un lado tenemos a Cristo como el alimento que da vida, el pan que da vida, pero también lo tenemos como la palabra, el verbo, de la cual participamos cada día como la palabra para ser infundidos y recibir la fe y la constitución para la batalla. Así que el participar de Adán del árbol de la vida era el equivalente de lo que dice Pablo a Timoteo, de echar mano de la vida eterna. De echar mano de la vida eterna, el cual es Cristo como nuestro alimento, ¿mediante qué? Mediante la palabra. Es decir, que cuando Adán y Eva enfrentaron al enemigo, estaban desprovistos y sin constitución y cayeron fácilmente. Así que ese detalle necesitamos explorarlo, porque hoy más que nunca necesitamos estar claros de cuál es nuestra arma principal para derrotar a nuestro enemigo. Entonces, quiero moverme a este postrer Adán, y déjeme decirle, Cristo vino para hacer todas las cosas que se supone Adán hiciera y no hizo. Lo primero, Adán era la cabeza de la vieja creación, pero antes de que fuera la vieja creación, era la creación. Así que cuando Dios creó a Adán y lo hizo como cabeza de la creación, cuando él cae se convierte en la vieja creación, y cuando él pecó todos pecaron. Pero ¿qué tal a la inversa? Si Adán no hubiese pecado y Adán hubiese participado del árbol de la vida, ¿qué hubiese pasado? Todos hubiésemos participado del árbol de la vida, hermanos. ¿No se imaginan qué maravilla? Que en vez de los niños nacer en la atmósfera satánica, los niños nacieran en la atmósfera divina. ¿Han pensado en eso? Pero no fue así. No fue así. Pero sí quiero recalcar que Adán no iba a comer de un arbolito y se le iba a masticar. No. Adán lo que necesitaba era
entrar en la palabra de obediencia que Dios le estaba hablando, que Dios le estaba diciendo. Adán necesitaba llenar su mente de Dios. Una vez que Adán llenara su mente de Dios y del hablar de Dios, iba a comenzar a comer del árbol de la vida. Eso era todo. No tenía que ir a ningún lugar. Él tenía que abrir su mente. Tenía que abrir su alma completamente a Dios, fuera de todo racionamiento, y Dios iba a poder entrar en él y él ser completamente divinizado. Por eso Satanás, sabiendo eso, fue donde Eva, que era más débil, y entonces obligó a Eva a utilizar su mente no para disfrutar a Dios, no para entrar en Dios como la palabra y el verbo, sino para analizar y razonar. Y razonar al punto de dudar de Dios. Y al dudar de Dios, entonces Satanás entra, la contamina, y surge el yo, y surge el viejo hombre, y se daña toda la creación. ¿Es serio eso? Pero resulta que hoy necesitamos la misma medicina. Hoy necesitamos entrar otra vez al árbol de la vida, comer de Cristo como el árbol de la vida, pero como la palabra, como el verbo. Y eso nos limpia, nos libera, nos fortalece y nos llena. Pero tenemos el mejor ejemplo. En el 2 mensajes de atrás estuvimos hablando del proceso de Cristo en su encarnación y luego entrar al bautismo de Juan. Quizás el hermano le puede pasar ese mensaje y ver la seriedad del bautismo de Cristo, porque Cristo estaba sumergiendo su cuerpo en apariencia de carne de pecado al bautismo, ya profetizando y aceptando que él iba a pasar por la muerte. Y cuando él entra en eso, aunque ni Juan ni nadie sabe lo que está pasando, Dios sabe lo que está pasando. Y cuando él hace eso, le está diciendo a Dios: yo estoy disponible. Voy a entrar voluntariamente a la muerte. Voy a entrar para que esta carne sea muerta, sea destruida, y tú tengas la oportunidad de liberarme y que Satanás sea derrotado. Todo eso estaba ahí en ese bautismo. Por eso entonces cuando él sale, entonces se oye la voz y el Señor declara que él es su Hijo amado. Era bien serio ese bautismo. Pero hoy pueden oír más sobre eso en ese otro mensaje. Hoy quiero moverme un poquito más al frente. Yo le debía esto a los hermanos, pero habíamos estado moviéndonos en diferentes esferas, pero hoy vamos a llegar a esa esfera amarrando todo lo anterior. Fíjense lo que dice aquí en el punto C. El postrer Adán, y escribo el postrer Adán a propósito porque quiero probar que Cristo está haciendo lo que Adán debió hacer y no lo hizo. Así que dice Mateo 4.1, antes de llegar ahí. Sí, bueno, el postrer Adán es llevado al desierto para ser tentado, la antítesis de Adán al enfrentar al enemigo. Así que vamos a ver esas dos funciones. Cristo llevado al desierto para ser tentado, y ya vimos cómo Adán, al ser tentado, cayó fácilmente. Y vean las palabras claves aquí. Mateo 4.1. Entonces Jesús, vea la palabra clave, cada versículo tiene una palabra clave. Fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, esa tentación fue planificada por Dios. Fue planificada por Dios. Esa tentación tenía un propósito. Y como dice la nota, esa tentación comprobó que él estaba listo para asumir la posición de rey y para asumir la posición de enfrentar al enemigo, ir a la cruz y entrar entonces en el proceso
de resurrección y ascensión. Ese fue el primer paso. Y aquí quiero detenerme, ahorita voy a traer en cada una de estas palabras claves, pero van a ver algunas cositas. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ahí dice, y acercándose el tentador. ¿Cuántas veces se acerca el tentador a nosotros? Muchas veces, hermano. En unos mensajes que estuvimos hablando sobre Adán y Eva y la serpiente, yo le decía a las hermanas, criticamos mucho a Eva, pero usted sabe cuántas veces la serpiente le habla a usted en el oído. Todos los días. Y lo triste es que le hacemos caso y le hablamos. Así que aquí se acercó el tentador y le dijo, y está en negrilla, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el 4:4, mas él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y se supone que estuviera en negrilla, sino de toda palabra. Esa se supone que estuviera en negrilla ahí, que es la clave, que sale de la boca de Dios. Ser conducido, Cristo va a enfrentar al enemigo de Dios, no como hijo de Dios. Eso es bien importante. Sino como hombre, y debo agregar, como hijo del hombre. Cristo estaba moviéndose en dos dimensiones. La dimensión del Hijo de Dios, unigénito de Dios, pero también se estaba moviendo en la dimensión del Hijo del Hombre. Y esa es la dimensión que el Señor deseaba que Cristo se moviera, porque en esa dimensión es que Cristo iba a derrotar a Satanás. No como hijo de Dios, sino como hijo de hombre. Todo el proceso de la creación de un cuerpo, y esto también lo hemos trabajado más intensamente en otros mensajes, pero para beneficio de ustedes quise traerlo y amarrarlo aquí porque es crucial. Todo el proceso de la creación de un cuerpo, desde el vientre de María, como se profetiza en 2 Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré descendencia después de ti, que procederá de ti, de tu cuerpo, y estableceré su reino. Claro, después tuvo a Salomón, pero realmente esta profecía no se refería a Salomón, sino a Cristo. De la descendencia y genes de David, María es descendiente directo de David, y de los genes de María se cumple esta profecía para producirle un cuerpo a Cristo. Y el Salmo 139:13, nunca lo había conocido ese versículo. Cuando lo conocí, y siempre que hablo de este tema, tengo que traerlo porque es hermoso. Porque tú formaste mis partes internas. Ahí está otra vez el término partes internas. Me tejiste en el vientre de mi madre. ¿Qué es eso? Bueno, Cristo no fue creado espontáneamente como se forma un niño en el vientre de una madre y el proceso biológico se encarga de hacer las cosas. No. En este caso, Dios metió su mano, como cuando una mujer está tejiendo algo. Eso fue lo que Dios hizo en el vientre de María. El salmista dice, me tejiste en el vientre de mi madre. ¿Qué fue lo que tejió? ¿Qué fue lo que tejió? Mire, Dios tejió un cuerpo en semejanza de carne, de pecado, igualito que un cuerpo de semejanza de carne de pecado, pero sin la naturaleza satánica. Y para que eso surgiera, Dios lo tuvo que tejer, Dios lo tuvo que trabajar profundamente desde el mismo vientre de María. Ahí, hermano,
Vea eso. Yo sé que usted ha escuchado Romanos 8:3 muchas veces, lo vamos a leer ya mismo, pero eso de que fue hecho en semejanza, hermano, Dios lo tejió, Dios lo tejió, Dios lo tejió y lo produjo. Cuando ese niño sale, oiga hermanos, algo grande y especial salió allí. La manera de mejor entender esto y procurando nosotros ver esto, de momento el Señor nos dio una luz. Porque en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué pasó ahí? Dios hizo al hombre con la misma imagen física del segundo de la Trinidad, que es Cristo. Y también dice, conforme a nuestra semejanza. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, el hombre tiene las mismas virtudes de Dios. Y tiene también los mismos elementos de Dios. ¿Saben que Dios tiene un alma? Dios siente y llora y se entristece. Y obviamente Cristo tiene un alma también. Quiere decir que Dios es espíritu. El espíritu humano sale de ese espíritu de Dios con esos mismos elementos. De ahí es que sale. Es decir que Dios hace al hombre a su imagen y su semejanza, pero sin la naturaleza divina. Tenía todos los elementos de Dios. Y el que lo veía, veía a Dios. Pero le faltaba algo. Le faltaba la naturaleza divina, que Adán nunca pudo entrar. Hoy el hermano Lee describe que Cristo vivía expresando las virtudes humanas, reflejando los atributos divinos. ¿Te acuerdas de esas expresiones? Y hoy nosotros entramos en esa misma dimensión. ¿Por qué? Porque tenemos la vida divina dentro de nosotros. Pero Adán era solamente semejante a, parecido a, con los mismos elementos de, pero sin el contenido completo. Utilizando esa misma explicación, vamos a Romanos 8:3b. Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué hizo el Señor? Creó un cuerpo, tejió un cuerpo, fabricó un cuerpo igualito que un cuerpo de nosotros, con todos los elementos, con todas las posibilidades de pecar, inclusive. Todos los elementos necesarios estaban ahí. Por eso, hermanos, cuando Él nace y va creciendo y Satanás se da cuenta, Él lo ve y dice, pero es que este es igual que los demás cuerpos, yo no le veo diferencia. ¿Por qué usted cree que Él aceptó el reto de ir a tentar a Jesús? Porque Él dijo, ese como yo hice con Adán y como hago con todos los millones aquí en la tierra, ese yo me lo llevo ya nada. Por eso Él le dice, si tú eres hijo de Dios, haz esto. Porque Él dijo, si Él es hijo de Dios, pues está bien, ya, no sigo insistiendo. Pero el Señor no se movió como hijo de Dios, sino que le contestó y le habló como hijo de hombre. Así que esa carne que el Señor tenía, y enfatizo mucho eso, porque esa vida humana que el Señor tenía y la vida humana que el Señor vivió es una de las armas más poderosas para esta batalla hoy. Si usted la entiende,
Si usted la ve, usted va a comprenderse a sí mismo. Y de la misma manera que el Señor venció, nosotros también podemos vencer. Cristo se enfrentó a Satanás y Cristo vivió 33 años y medio de su vida como humano. Como humano. Y Él entró en el proceso de negar su yo, negar su alma y crucificar su cuerpo. ¿Usted cree que Cristo no tuvo tentaciones físicas? Sí las tuvo. Tentaciones de hombre, ¿sabe a lo que me estoy refiriendo? También las tuvo. Todo lo tuvo, todo igual. Según dice aquí, le dio hambre, igual, era un cuerpo igual. Pero Él no dejó que eso lo tomara. Él se pudo mantener solamente disfrutando al Padre, siendo llenado del Padre. Mateo 4:2 dice, ayunando 40 días. ¿Saben cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. En este momento, en cierta medida, Cristo, además de estar cumpliendo la función del segundo Adán para derrotar al enemigo y no dejar que se contaminara, en cierta medida, al estar ayunando 40 días, le está diciendo a Dios, el pueblo de Israel falló 40 años, estos 40 días yo estoy sin tomar alimento y estoy completamente siendo saturado por ti como el primer hombre en la tierra. Que estoy viviendo en esta tentación, pero no voy a ceder. Así que hay una correlación en esos 40 años de un pueblo rebelde, un pueblo que niega a Dios y finalmente muere, con un hombre que está 40 días sumergido y entregado al Señor. Así que este Cristo es nuestro modelo. Y quiero entrar en el último 4:4 que no está aquí. Falta de tiempo, no lo pude terminar. Mas Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y aquí armonizamos todo lo que hemos hablado, sino de qué, de toda palabra. De toda palabra. Hermanos, Cristo era sostenido, vivido, y alimentado constantemente del Padre. Constantemente del Padre. Hoy nosotros necesitamos exactamente igual. ¿Qué es lo que nos va a salvar? ¿Qué es lo que necesitamos para vencer esta guerra? Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es esa palabra? Es el árbol de la vida. Es el verbo. Es Cristo como el pan. Hoy regresamos al principio y podemos entender por qué el Señor en Juan 6 y básicamente en todos los libros de 14, 15, 16, 17 está esa relación de nosotros con Cristo y con el Padre, que es lo que necesitamos hoy para que se cumpla de pelear la batalla y echar mano a la vida eterna. Así que, santos, finalizo aquí. Esperamos que el Señor tomamos la seriedad de este asunto de infundir a los santos en ver la palabra no como doctrina, sino como nuestro alimento y como la infusión necesaria para que Satanás sea derrotado y podamos llevar adelante esta buena batalla. Una vez que somos infundidos por la palabra, Satanás no tiene manera de tocarnos, igual que el Señor contestó únicamente con la Biblia a Satanás y Satanás no tenía manera de poder refutar ni manera de poder entrar en el Señor. Que este sea nuestro modelo y que este sea nuestra aspiración cada momento y cada segundo. Gracias, hermanos. Nos vemos.